Arreglos de caracteres, cadenas de caracteres o strings. En C, las cadenas de caracteres o textos se manejan mediante arreglos de caracteres. En estos, cada letra del texto es almacenada en una casilla de un arreglo unidimensional. Por tanto, habrán tantas casillas como caracteres en el texto. Para su manejo existen funciones pertenecientes a la librería string.h. String se traduce como cadena en inglés. Y al igual que con las matrices, el uso del ciclo for es importante para recorrer el arreglo. A diferencia de los arreglos numéricos, en las tablas o arreglos bidimensionales de caracteres, no hay necesidad de acceder a la información, o sea, a la lectura y escritura, casilla por casilla. Podemos ingresar textos fila por fila pasando por alto las posiciones de la columna. Esto nos permite que consideremos los textos a almacenar como unidades completas. Sin embargo, si es necesario, si lo necesitamos, podemos manipular también casilla por casilla o letra por letra. Si vamos a crear un arreglo de caracteres para guardar un texto, entonces vamos a declararlo con char, el nombre del arreglo y aquí la cantidad de letras o de caracteres, porque también pueden ser alfanuméricos o simbólicos, que va a tener mi respectivo arreglo. Ahora, si es una tabla lo que yo necesito, pues entonces tengo que ponerle cuántas filas y cuántas columnas va a tener la respectiva tabla. Cuando capturamos un texto en un arreglo, el último carácter que pone automáticamente para definir que ahí se terminó el texto y de ahí en adelante las casillas que siguen no van a tener nada, es el carácter fin de cadena que tenemos aquí. Siempre lo va a poner automáticamente a menos que el texto quede exactamente justo con el tamaño del arreglo. Por ejemplo, aquí estamos creando un arreglo llamado nombre cadena de 140 caracteres. Pero también podemos crear un arreglo sin definir cuántos elementos va a tener a través de un apuntador. Ese es un tema que vamos a ver posteriormente. Ahora también podría yo crear la cadena y de una vez darle un texto de modo tal que aquí ya quedaría con 6 elementos la cadena por defecto. O lo mismo lo podría hacer de esta forma, separando carácter por carácter, incluso dándole el carácter fin de línea o carácter nulo. Aquí vemos que cada carácter nos queda en una casilla diferente, incluyendo el carácter nulo. Bueno, cuando yo creo mi arreglo, en este caso de 255 para guardar el nombre, puedo capturarlo con la función getString. A diferencia de capturarlo con un cin o un scanf, el getString o gets me captura incluyendo los caracteres espacios sin ningún problema. Pero entonces tengo que poner fflush stdin, que lo que hace es limpiarme el buffer. Por ejemplo, en este caso me capturaría casilla por casilla sin ningún problema. Si yo escribo Dalila enter, cada carácter va a quedar en su casilla. Y una vez ya tengo el arreglo lleno, puedo, por ejemplo, imprimir el carácter que está en la posición número 3, en este caso sería la I. O enviar todo el arreglo de caracteres, todo mi texto, como un parámetro a una función. Es importante utilizar el fflush con parámetro stdin, para que me limpie el buffer de modo tal que no me genere errores como ya habíamos visto en el video anterior. Sobre todo cuando estoy poniendo ese gets dentro de un ciclo para que cíclicamente esté capturando el nombre. El complemento del getS o gets sería el putS o puts, que lo que hace es imprimirme en pantalla el respectivo texto. Por ejemplo, acá le envío como parámetro todo este texto que me lo va a imprimir en pantalla. O también podría imprimirme en pantalla
el texto que esté guardado en este arreglo que yo le entregué como parámetro. Ahora el putchar me va a imprimir un solo carácter. Por ejemplo, puede imprimirme un fin de línea, o puede imprimirme una letra, o puede imprimirme un carácter si yo le doy el código ASCII respectivo de dicho carácter. En este caso, el 92 sería el del backslash. Y también, pues, me puede imprimir un carácter de tipo simbólico sin ningún problema, como en este caso, el signo pesos. Como habíamos dicho, el scanf y el cin nos capturan textos también, pero siempre y cuando no tengan espacios. Si tienen espacios, nos van a capturar hasta donde está el espacio y de ahí en adelante van a ignorar el resto. Entonces, para eso tenemos que utilizar el gets para que podamos capturar con los espacios sin ningún problema. Por ejemplo, acá tenemos una tabla de 4 por 20, o sea, de 4 filas, 20 caracteres y un texto llamado cadena de 20 caracteres. Aquí capturamos el texto, es un arreglo unidimensional, y aquí capturamos también un texto, pero en una de las filas de la tabla, en la fila número 1. También podemos imprimir con putchar solamente una casilla, un carácter, que sería el carácter de la fila 1, columna 6. Entonces, si los miramos, yo puedo capturar este texto. Aquí me pone automáticamente el carácter nulo para el fin de la cadena. Ahí lo capturo. O también lo mismo para una fila específica, la fila número 1. Aquí capturo toda la fila número 1. Aquí sería la 0, entonces sería la fila 1. O simplemente me imprimiría el carácter con putchar, el carácter de la fila 1, el número 6. O sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El carácter O sería el que me imprimiría. Probemos entonces capturar un texto con scanf, un texto que tiene máximo o puede tener máximo 50 caracteres, y después lo imprimimos a ver cómo nos queda. Entonces corrámoslo. Escribamos, por ejemplo, Pedro Pérez. Y vemos que me capturó solamente lo que hay antes del espacio. Ahora si lo hacemos utilizando, por ejemplo, el cout, corrámoslo con cout, lo mismo, Pedro Pérez, solo me captura lo que hay antes del espacio. Ahora hagamos lo mismo pero utilizando el gets y bueno, y el puts también como su complemento. Entonces acá Pedro Pérez Pinto, pongámosle incluso uno más y vemos que me lo capturó perfectamente. Tenemos la función getch que nos captura una tecla. Hasta ahora la veníamos utilizando como una pausa. Esperábamos a que el usuario oprimiera una tecla para continuar y simplemente el getch quedaba esperando. Pero esta función va mucho más allá de eso. Lo que hace es capturar el carácter y lo guarda en una variable que tiene que ser de tipo carácter. Esto más adelante nos va a servir, por ejemplo, para capturar la tecla Enter o la tecla Escape. Por ejemplo, Enter para seguir dentro del juego o Escape para salir del juego. También tenemos esa misma getche, pero con la E, que hace exactamente lo mismo, pero nos muestra la respectiva tecla.
Y tenemos el getChar, que es una función que pertenece a stdio.h. Lo que hace es capturar el respectivo carácter, igual que lo hace el get. Aquí tenemos un menú que el usuario va a escoger digitando A, B o C. La primera es la opción 1, la otra la opción 2 y la última la opción 3. Entonces vamos a capturar lo que el usuario digite o la tecla que el usuario oprima en la variable tecla. ¿A través de qué? De un get. Y dependiendo de eso, pues me va a hacer una impresión aquí con alguno de los if. Entonces corrámoslo. Por ejemplo, si oprimo la opción B, me aparece, escogió la opción 2. Bueno, aquí las tildes no se ven reflejadas en la consola de comandos. Ahora hagámosle con un getE para saber qué es lo que estoy digitando. Compilémoslo con getChe. Entonces si le oprimo la opción B, ya me aparece la tecla que oprimí, la B, y me muestra escogió la opción B. Ahora si utilizo el getChar, que ya no es de la librería Conio como las anteriores, sino de la estándar in-out, entonces lo vamos a correr. Oprimimos por ejemplo la B, Enter, me lo escoge mostrando la letra y dejando un fin de línea. En este ejemplo tenemos una tabla de 100 filas. Cada fila admite 30 caracteres en el que podemos guardar los nombres de estudiantes. Entonces vamos a irlos capturando con gets, con el fflash-stdin para que vaya limpiando el buffer y no vaya a generarme errores. Y vamos a imprimir posteriormente con puts, a ver si nos guardó todos los nombres en la respectiva tabla. Bueno, entonces este for nos va a capturar y este for nos va a mostrar lo capturado dentro de la tabla. Corrámoslo acá. Primero me pregunta cuántos elementos voy a ingresar. Vamos a decirle que 6. Pero observemos que aquí está generándome un error. Se escribe el nombre del estudiante y no me deja digitar, sino vuelve y escribe lo mismo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el fflash aquí encima del gets para solucionar ese problema. Entonces primero nos va a preguntar cuántos elementos y con base en eso vamos a hacer acá el respectivo for. Bueno, aquí le cambié, no le puse de 1 hasta n, sino de 0 hasta la anterior a n. ¿Sí? Para utilizar la primera fila y vamos a correrlo. Entonces son 6 elementos. Voy a copiar los elementos respectivos y los voy a pegar para no digitarlos uno por uno. Y listo. Una vez los captura me muestra que la tabla quedó con todos los elementos ya guardados. La librería string.h tiene varias funciones que nos pueden servir para manipular y para manejar esas cadenas de caracteres. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla, unas tablas en las que tenemos, por ejemplo, la función stringCopy, que se encarga de copiar una cadena de caracteres en otra. En este caso los primeros n caracteres, o simplemente todos los caracteres de la cadena 2 en la 1. También tenemos la string comparing, que lo que hace es comparar las dos cadenas de caracteres y nos retorna 0 si son iguales o un número diferente si son o si tienen caracteres diferentes. También podemos comparar los primeros n caracteres. Aquí tenemos, por ejemplo, la string comparing, pero pues aquí no hace diferenciación de minúsculas y mayúsculas al ponerle la i. Tenemos la string cat, que nos concatena o nos une las dos cadenas en una sola. O los primeros n caracteres son los que nos va a concatenar.
Entre otras tenemos, por ejemplo, la string string, que compara si esta cadena se encuentra como una subcadena dentro de esta otra cadena. Si es así, si este es un subtexto dentro de esto, entonces nos va a retornar algo diferente a null. Esta nos convierte una cadena en minúscula, esta nos convierte la cadena de parámetro que tenemos acá en mayúscula. Este pone los caracteres al revés, invierte, el primero queda de último y el último queda primero y el penúltimo de segundo y así sucesivamente. Esta nos retorna el número de caracteres que tiene la cadena, o sea, nos retorna un entero. Si tenemos un texto o un arreglo de caracteres numérico, lo podemos convertir a entero a través de la función atoy, se lo entregamos como parámetro y lo que retorna se lo asignamos a una variable, por ejemplo, valor, que debe ser entera. Lo mismo si la variable es flotante, la cadena la podemos convertir a flotante con atof. O si es de tipo long, pasaría lo mismo. Ahora, lo contrario, convertir ese valor entero a una cadena de caracteres, lo haríamos con itoa, entregándole el valor entero, la cadena donde vamos a guardar ese valor convertido a caracteres y decirle que en base 10 para que lo haga con números decimales de 0 a 9. Bueno, en este segundo ejemplo estamos creando una variable arreglo de caracteres o un texto llamado nombre, pero utilizando apuntador. Esto quiere decir que no tengo que definir exactamente el número de caracteres. Más adelante, cuando veamos apuntadores, vamos a ver de qué se trata esto. Y me permite capturar dicho arreglo sin ningún problema. En el ejemplo 3 vamos a usar la función stringcat que me concatena. Esta función es de la librería string.h. Aquí lo que queremos hacer es básicamente capturar el nombre en el arreglo nombre, el apellido en el arreglo apellido y después concatenarlos ambos en el arreglo nombre, que queden unidos y separados con un pequeño espacio. Eso lo vamos a hacer a través de la función stringcat. Entonces aquí el arreglo nombre tiene 30 caracteres y el arreglo apellido también tiene 30 caracteres porque aquí definí una constante de 30. Capturo el nombre, capturo el apellido, cada uno en su respectivo texto, y después a nombre le concateno un espacio. Y seguido de eso a nombre le concateno el apellido. Por lo tanto, el arreglo nombre va a quedar tanto con el nombre como el apellido separados por un espacio. Entonces, de modo tal que cuando imprima solamente el arreglo nombre, me va a imprimir ya todo concatenado. Entonces, por ejemplo, Lina, Luna, me va a dejar el nombre ya concatenado tanto el espacio como el apellido a el nombre. Aquí tenemos en el ejemplo 4 la comparación de dos cadenas de caracteres. Entonces tenemos la cadena nombre 1 y nombre 2. Le pedimos al usuario que escriba la cadena 1 y después la captura, que escriba la cadena 2 para capturarla. Y posteriormente vamos a compararlas. Si al compararlas con string comparing eso me retorna 0, o sea, guardamos aquí 0, quiere decir que las dos cadenas tienen 0 valores diferentes, o sea, son iguales. Si no, pues las cadenas son diferentes. También tenemos aquí en el ejemplo 5 el uso de la función stringcopy. Todas estas funciones son de la librería string.h. Entonces aquí recibe una tabla de 10 filas, cada fila de 256 caracteres máximo. Y lo que hace es intercambiar lo que hay en la fila 2 con lo que hay en la fila número 7, utilizando un auxiliar para poder hacer esa triangulación. El auxiliar simplemente es otro texto de 256. Entonces, aquí usamos string compare para la comparación de las dos cadenas y en el otro ejemplo estamos usando string copy para que
me vaya intercambiando, copiándolo de una fila en otra fila, pues utilizando un texto temporal o un texto auxiliar para poder hacer ese intercambio, esa triangulación. Entonces aquí me captura el primer nombre, después me captura el segundo nombre, ambos de máximo 30 caracteres, y los compara. ¿A través de qué? De la función string compare. Ella me va a retornar 0 si ambos son iguales. Por lo tanto, si valor queda con el 0, pues me va a mostrar que las dos cadenas son iguales. Si no, pues me muestra que son diferentes. Corrámoslo a ver. Entonces, por ejemplo, pongamos amarillo y amarilla. Una letra diferente, pero me va a decir que las cadenas son diferentes. Ahora, si lo hacemos correctamente, amarillo y amarillo, muestra que las cadenas son exactamente iguales. Si le ponemos aquí string comparing con la i minúscula, en ese caso no va a distinguir o no va a diferenciar entre mayúsculas y minúsculas. Entonces ponemos amarillo y ponemos acá en minúscula amarillo y me dice que son iguales. Bueno, aquí la función intercambia se va a encargar de recibir una tabla de textos e intercambiar la fila 2 con la fila número 7. Para eso utiliza una variable, en este caso un texto, un arreglo de caracteres auxiliar, para que cuando yo copie lo que había en la fila 7 sobre lo que hay en la 2, no se pierda porque previamente lo he guardado en el auxiliar. Y posteriormente ese auxiliar lo copio en la tabla 7. Aquí en el main lo que hago es capturar los datos, llamar a la función para intercambiar dichas filas y posteriormente imprimir a ver si hizo el respectivo intercambio. Para hacer las copias o para copiar una fila sobre otra voy a utilizar el string copy de la librería string.h. Corrámoslo a ver. Entonces vamos a copiar todos los textos para no tener que escribir fila por fila dando enter. Peguémoslo. Allá quedaron todos incluidos. Ya los capturamos. Y al dar enter me va a mostrar cómo quedó esa tabla. Podemos observar que donde estaba la fila 2 se hizo el intercambio con la fila 7. Eso gracias al string copy y ayudados obviamente por la triangulación que se pudo hacer con un texto auxiliar. En este ejemplo 6 vamos a convertir de carácter a entero y después vamos a convertir de entero a carácter, como lo hacemos con atoy y con itoa. Inicialmente le pedimos una cadena de caracteres numérica al usuario, lo capturamos con gets y esa cadena de caracteres la invertimos con este for. Hacemos un recorrido y la invertimos y la ponemos en la cadena número 2, pero ya invertida. Esa cadena 2 la vamos a pasar a enteros, la imprimimos para ver si ya está como enteros, le vamos a sumar 35. Si le podemos sumar el 35 es porque ya está como enteros y posteriormente lo convertimos de nuevo a caracteres y lo imprimimos ya como caracteres. Pasamos entonces con atoy a entero y de nuevo con itoa pasamos a caracteres. Ponemos 10 porque lo vamos a pasar como números en base 10, o sea de 0 a 9. Entonces me va a pedir el número como cadena y ya como cadena captura y puede entonces invertir casilla por casilla en otra cadena llamada cadena 2, de modo tal que esa cadena 2 la vuelvo a convertir a entero, la convierto a entero y posteriormente le sumo 35 para verificar que sí es un entero. Lo vuelvo a convertir a carácter e imprimo esa cadena de caracteres.
Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ponerle este número. Y al invertirlo, aquí ya me lo imprimió, le sumo 35 y me da este valor. Era numérico y después lo convirtió de nuevo a caracteres para imprimirlo ahí. Aquí tenemos una función que recibe un texto previamente escrito o capturado en el main. Lo recibe aquí con el nombre mensaje, aquí se llama texto, bueno, no importa el nombre. Y ese texto lo que hace es imprimirlo en pantalla, pero al revés. Entonces, básicamente lo que va a hacer es recibir el mensaje y mirar cuántos elementos tiene con string len. String, cadena, y length de largo. Entonces le doy el texto como parámetro y me va a retornar un entero que es el número de caracteres. Él se va a ubicar entonces desde n y hacia atrás, va restando y menos menos para ir imprimiendo casilla por casilla mientras que sea mayor o igual a 0. Cuando llega a 0 ya termina de imprimirme las casillas. Eso me garantiza que me lo va a imprimir al revés. Y aquí tenemos otro ejemplo, el 8, en el que con la función string lo que estoy es verificando si el texto que estoy acá poniéndole como parámetro, como segundo parámetro, se encuentra dentro de este otro texto. Si es así, si este es un subtexto de este, va a ser diferente de null, lo que va a retornar, por lo tanto me va a imprimir verdadero, si no me imprime falso. String entonces recibe dos parámetros, ambos son dos textos, dos cadenas, y si la segunda cadena llega a estar embebida o estar dentro de la primera cadena, pues va a retornarnos diferente de nulo. De lo contrario, nos va a retornar nulo. Bueno, en este algoritmo le pedimos al usuario que digite un texto, lo capturamos y se lo entregamos como parámetro a la función al revés. La función al revés lo que hace es, como lo dice su nombre, imprimirme el texto al revés. No quiere decir que el arreglo de caracteres lo vaya a poner al revés, sino que lo va a imprimir solamente al revés. El texto sigue tal cual. Pero ¿cómo lo imprime al revés? Bueno, aquí recibe como parámetro dicho texto. Aquí se llama mensaje, aquí se llama texto, no importa. Aquí entonces con stringlen, la función stringlen de la librería string.h, lo que voy a hacer acá es contar cuántos caracteres tiene. Y dependiendo del número de caracteres, bueno, se lo asigno al n y desde ahí voy a comenzar un for que comienza en n, va retrocediendo mientras que sea mayor o igual a 0. Por lo tanto, por ejemplo, si son 7 caracteres, va a comenzar desde el 7, después es 6, 5, 4, 3, 2, bueno, hasta el 1. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá este texto mensaje, tiene 7 caracteres, entonces va a ir del 1 al 7, pero la casilla número 7 realmente como comienza desde la 0, la 7 va a ser esta. Este va a ser mi n. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces lo primero que me va a imprimir es este carácter nulo y de ahí para allá sigue imprimiéndome el resto de caracteres. Veamos cómo lo hace. Entonces escribimos mensaje y lo primero que me escribe es el carácter nulo y después al revés el texto. Para que no me ponga el carácter nulo tendría que comenzar antes de la n, o sea en n-1. Y eso sí me garantizaría que me va a escribir al revés sin ponerme el carácter nulo, que es el del final del texto. Aquí le vamos a pedir entonces al usuario que escriba 10 textos y los guardamos en la tabla mensaje, la cual enviamos a subtexto, a la función subtexto como parámetro, pero también enviamos un texto. El texto es Milo. Y lo que va a hacer acá la función es revisar si de pronto ese texto es un subtexto de
esta fila 5 de la tabla. Si es así, me va a decir que es un subtexto, si no, me va a decir que no es un subtexto. Entonces vamos a correrlo. Me va a pedir los nombres de los estudiantes. Vamos a pegarle los del ejercicio anterior. Están ordenados y numerados. Ahora entonces, él está verificando es con el número 5. Y revisa si Milo es un subtexto de ahí, y en efecto es un subtexto. Entonces por lo tanto me dice, Milo es subtexto de 5 Camilo Campos. En efecto, aquí está Milo como subtexto de este. Y lo hizo comparando a través de un string que recibe los dos parámetros, los dos textos a comparar, si este está dentro de este. También podemos utilizar la librería ctype para utilizar la función que nos convierte a ASCII un carácter, un solo carácter, o a minúscula un solo carácter, o a mayúscula un solo carácter. Como ejemplos tenemos acá este, en el cual estamos convirtiendo a mayúscula un solo carácter, utilizando la función tupper de la librería ctype. O aquí que también tenemos un ejemplo de cómo podríamos convertir a mayúsculas o a minúsculas sin utilizar ninguna librería específica, simplemente utilizando las posiciones del código ASCII, que se encuentran separadas 32 posiciones más adelante las letras minúsculas de las mayúsculas. Entonces la letra que capturemos aquí con get la vamos a convertir a mayúscula y después la imprimimos de nuevo. Eso gracias a tupper. También está toLower, que nos convierte en minúscula, y ambas de la librería ctype. Entonces si lo corremos, nos va a pedir una letra, por ejemplo la letra E, y me muestra que la mayúscula es E mayúscula. Este algoritmo lo que hace es capturar una tecla, un carácter, y convertirlo a mayúscula. Podríamos hacerlo con Sein o podríamos hacerlo con un scanf, podemos hacerlo con un getchar, pero lo vamos a hacer con un getch de la librería que tenemos aquí, Laconia. Nos va a capturar la tecla que oprimamos y la guarda en letra. Y aquí pues va a verificar si dicha letra o si dicho carácter está entre la A minúscula y la Z minúscula, y le resta 32, le hace menos 32 a la posición en el código ASCII, de modo tal que eso la transforma en mayúscula. Y es que el código ASCII o el American Standard Code for Information Interchange, o el código americano estándar para el intercambio de información, lo que va a hacer es que, por ejemplo, si estoy en la A minúscula, aquí en el 97, si le resto 32, me va a dar 65. Por lo tanto, se me va a convertir en la posición de la A mayúscula. Y si vemos, todas las mayúsculas están seguidas y todas las minúsculas están seguidas en este código. Por lo tanto, cualquier resta que yo le haga de menos 32 me va a quedar en el símbolo mayúscula. Corrámosla para verificar. Entonces, por ejemplo, si yo pongo la A minúscula, me la pone en mayúscula. Pero si pongo la R minúscula, me la pone en mayúscula. Y si ponemos otro tipo de símbolo, por ejemplo, este no hace nada porque solo va a ser para símbolos esta condición que estén entre la A minúscula y la Z minúscula. Esta es la forma en que trabajan internamente estas funciones que convierten a mayúscula o a minúscula los textos. Para C++ contamos con la librería CString para el manejo de cadenas de caracteres, pero tipo string, que son diferentes a los arreglos de caracteres char que vimos anteriormente. Estos tienen unas propiedades que nos facilitan
varias cosas. Por ejemplo, puedo asignarles textos fácilmente, simplemente con un igual. En vez de copiar con un string copy, simplemente le puedo asignar este texto a este con un igual e imprimirlo para ver si quedó bien. Y también puedo concatenar sin utilizar string cat, sino simplemente le sumo este texto, se lo sumo a este texto y lo guardo en este texto. O también podría hacer comparaciones de este texto con este texto sin utilizar string comparing, sino simplemente comparo como si fuera una sola variable. Este sí es igual a este. Eso no lo puedo hacer con los textos tipo arreglo de caracteres char. Entonces, declarando como string tres variables, vamos a declararlas cat1, cat2 y cat3, no como arreglos normales, sino como tipo string. Les asigno texto 1, texto 2 y texto 3. Ahora lo que primero vamos a hacer es el contenido de la cadena 1, asignárselo a la cadena 2 y ver si lo hace sin necesidad del string copy. Después las comparamos. Si son iguales, porque deben de ser iguales porque uno le asignó el contenido de la una en la otra, voy a demostrar que son iguales. Y finalmente vamos a sumarle a la cadena 1 la cadena 3 y se la asignamos a la 1, o sea, la vamos a concatenar como si hubiéramos utilizado string cat. Entonces vamos a poner salidas para ver si el procedimiento actúa de la misma forma como si hubiera utilizado string copy, string compare y string cat en el otro tipo de arreglos de caracteres. Bueno, aquí vemos que en efecto quedó asignado lo que había en la cadena 1 en la cadena 2 porque me imprimió texto 1 cuando me imprime la cadena 2. Y como son iguales, me va a mostrar que son iguales, cadena 1 y cadena 2. Y finalmente, al concatenar la 1 y la 3, me muestra que en efecto así fue. Texto 1 le sumo el texto 3 con espacio porque el texto 3 tiene un espacio. Y este es el uso de los tipos string que son muy comunes en C++ y versiones posteriores orientadas a objetos.